El Comité de Desarrollo Profesional es uno de los comités que menos provecho le sacamos en nuestro Club Rotaract. Así que de eso estaremos hablando en este nuevo episodio de cómo podemos explotar el Comité de Desarrollo Profesional para poder seguir sumando a nuestra propuesta de valor. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Al Estilo Rotaract. Bienvenidos al podcast de la AIRCA, un podcast dedicado a crecer como rotaractianos, en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al Estilo Rotaract. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en un nuevo episodio de Al Estilo Rotaract, que vamos a darle un pequeño seguimiento al episodio de la semana pasada de cómo podemos nosotros hacer cosas distintas en nuestro club para agregar a esa propuesta de valor. Algo que mencioné en el episodio pasado fue que muchas veces el desarrollo de habilidades es algo que los socios valoran mucho del club. Sin embargo, tenemos un comité que podría decir generalmente es un comité pasivo, que lo tenemos más porque es un puesto que debemos tener, pero no lo explotamos, no utilizamos de las distintas cosas que podemos hacer en él para poder estar contribuyendo a la vida de nuestros socios. Así que vamos a dar algunas ideas que son realmente prácticas que pueden ustedes aplicar perfectamente en su club. Lo primero es que tenemos que definir lo que es este comité. Este comité nos dice que se encarga de organizar charlas y actividades que sirvan para mejorar las cualidades personales. Pueden ser como de liderazgo, motivación, trabajo en equipo, planeación estratégica, de varias cosas. Y así que los socios tengan ese desarrollo en su vida personal y profesional. Lo que hace es básicamente ayudar a los socios a que tengan mejores cualidades. Sin embargo, lo que nosotros pensamos cuando hablamos de este comité o lo que la práctica más general son simplemente exposiciones, invitamos a alguien, viene, habla en nuestra sesión y ahí termina. Pero este comité puede hacer muchísimo más y por eso les decía, generalmente cuando solamente invitamos a personas a dar exposiciones, este comité se vuelve muy pasivo, que los socios simplemente vayan a sesiones a escuchar y por eso es que mucha gente no aprende o no siente como el gran valor solamente de esas charlas, porque sí, hay cosas que se aprenden simplemente escuchando, pero la mayoría de las personas aprende más haciendo. Entonces, tenemos que saber que hay distintas maneras que los socios llegan a adaptar ese contenido para aplicarlo. Y más importante, hay una gran diferencia entre entender algo y saber algo. Porque si nosotros lo entendemos es porque lo sabemos como intelectualmente, entendemos lo que se tiene que hacer, no significa que vaya a afectar mi vida. Por ejemplo, yo les puedo dar acá la receta o simplemente un plan a prueba de tontos para que ustedes tengan ese cuerpo de verano que ustedes ven en la televisión. Es muy sencillo, comer adecuadamente según sus necesidades y hacer ejercicio. Estoy segura que nadie salió con una sorpresa de lo que les acabo de decir, pero es bien distinto eso de entenderlo, sabemos lo que tenemos que hacer, a aplicarlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver también en el Comité de Desarrollo Profesional, que no solamente sea de que la gente entienda, sepa algo, sino que sea algo que apliquen en su vida y que vean esa mejoría. Y a mí, más que Comité de Desarrollo Profesional, yo aquí me voy un poquito en la tangente, pero a mí me gusta más llamarlo Comité de Desarrollo Personal, porque ya se suena a algo como de mi persona, de mi vida, cómo podemos seguir mejorando. Y este es un comité que a mí me apasiona porque John Maxwell dice que el crecimiento personal es la única garantía que nosotros tenemos que mañana va a ser mejor. Entonces es lo que por eso es que esto aplica a nuestra propuesta de valor, porque si nosotros estamos ayudando a nuestros socios a mejorar, a tener más habilidades, esto lo van a poder aplicar ellos en su vida. Así que, ¿qué cosas podemos hacer
hacer nosotros para que este comité no sea simplemente un comité de que invitamos a un expositor y listo. Pues los expositores son muy importantes, yo no les voy a decir no inviten a nadie, pero podemos variarlo también un poquito. Cuando hablemos de charlas o fomentos, pueden ser una vez al mes. Yo siempre que sugiero que haya variedad en sesiones, yo digo que es bueno como rotar. La práctica que se mira generalmente es que tenemos sesiones de trabajo y eso es lo que la mayor de veces en nuestras semanas vemos. Y a mí me gusta siempre proponer que sería interesante tener un calendario de actividades, por ejemplo, la primera sesión del mes que sea charla de una sesión de trabajo, la segunda puede ser ya de desarrollo profesional, la tercera puede ser otra vez de trabajo para que no nos atrasemos y la cuarta puede ser como de compañerismo. Eso, y ya la quinta pueden hacer algo como totalmente distinto si ese mes tiene 5 semanas. Pero entonces, si tenemos una charla que es de desarrollo profesional, los rotarios generalmente hacen esto más seguido, o la mayoría de sus sesiones son de desarrollo profesional, pero intentemos que sean interesantes. Miremos primero lo que le interesa a los socios, y por eso lo dije en el podcast pasado, inicia conociendo a los socios, porque muchas veces yo he visto, más que todo en los clubes rotarios, que consiguen charlas simplemente porque es la charla que consiguieron, pero pueda que no sea tan interesante en esos socios. Puedo admitir que yo hace tiempo había pensado en la doble membresía y al final no lo hice porque llegué y las sesiones eran muy distintas a la que estaba acostumbrado con mi club Rotaract y tampoco eran de mi interés, entonces dije, demasiado esfuerzo, la verdad. Fue uno de los factores que evitó que yo tuviera esa doble membresía, porque empezaron a hablar de temas que a mí por lo menos no me interesaban, que pueda que sean interesantes para otras personas, pero yo no sentía que me estaba dando mucho valor. Les puedo dar algunos ejemplos. Recuerdo que una de las charlas fue algo como de puentes o de la logística que tuvo mi ciudad en los años 1900, otra fue como de riñón, que pueda, como les decía, para muchas personas estos temas pueden ser muy interesantes, para mí no. Entonces eso es algo que yo sugiero, pregúntenle a los socios qué cosas quieren saber. Por ejemplo, en mi club, una de las charlas que más participación tuvo fue la de finanzas personales. Es algo que los socios querían saber más, cómo ahorrar, cómo hacer su fondo de pensión, todas esas cosas que podían ellos aplicarlo rápido. Y lo interesante es que también esta charla era bien accionable. Al final de la charla nos íbamos con cuál era el plan de acción, entonces podíamos aplicarlo. Es algo que yo les sugiero. Si van a hacer charlas, que tenga algo que lo puedan aplicar para que los socios vean que están teniendo ese retorno y no solamente ir a escuchar. Con estos fomentos mensuales, no necesariamente tienen que ser solamente charlas, pueden ser sesiones más interactivas, por ejemplo, y si han escuchado algunos de los otros episodios del estilo Rotaract, a nosotros nos encantan los test de personalidades. No necesariamente alguien tiene que ir a aplicárselos, ustedes los pueden ver en una página web, en nuestro club, por ejemplo, una psicóloga sí lo aplicó, ella era del club, y luego nos explicó a cada uno qué significaba, y era bien interesante porque, pues, les voy a dar el secreto acá. El tema favorito de todo el mundo es uno mismo, así que escuchar eso y las debilidades y las fortalezas y que cuando alguien decía algo era como, uy, sí sos. Entonces hizo esa sesión más divertida y era bien aplicable y nos ayudó a trabajar mejor en equipo. Entonces, ¿qué tal si hacen esos tipos de prueba? Acá, una que yo no les sugiero es la de que hagan la de inteligencia, perdón, la de coeficiente intelectual, porque ahí puede salir algunos resentidos, pero test de personalidades, por ejemplo, simplemente es entender a cada uno. No hay nadie que le vaya mejor o peor, entre comillas. Entonces esos son algunos temas que pueden hacer. Pueden también incluso tener foros o hasta debate entre los mismos socios. ¿Qué tal si hablan de un tema que les interesa y dicen, bueno, vamos a hacer un debate aquí a ver quién gana? Eso puede ser muy interesante. También otra cosa que
quizás no explotamos nosotros como tenía la intención Rotary International, son los cursos de Toastmasters. Los cursos de Toastmasters están en el Learning Center, así que invito a todos que puedan verlo porque es también mucho de ese desarrollo y para poder hablar en público, que como les dije, la gente aprecia esa habilidad. Pero ¿qué tal si ustedes van, conocen un club de Toastmasters, miren esa dinámica y dicen, ok, una vez al mes lo que vamos a hacer es aplicar esa misma dinámica en nuestro club para que la gente aprenda a hablar en público? Yo participé en una reunión de Toastmasters y era bien interesante porque habían distintos papeles. Estaba uno que escuchaba las muletillas, entonces tocaba una campanita cada vez que alguien decía como, entonces, y es algo que la gente aprecia porque es como, uy, tantas muletillas utilizo. Hay otro que estaba viendo más que todo el contenido que decía, también tenían como una palabra al día, entonces les daban puntos extras y la utilizaban en alguna oración y fue bien interesante. Así que, ¿qué tal que lo apliquen en su club? No oficialmente como Toastmasters, pero pueden aplicar esa misma metodología y así cada socio se va a ir desenvolviendo más fácil. Y era interesante porque a una persona sí tenía que preparar el tema del que iba a hablar, que ahí podemos conectarlo con pasiones de los socios, y otra persona les daban el tema como muy divertido, ahí ellos tenían que dar una mini exposición al instante y era como aleatorio. Así que hacía la sesión bastante divertida. Esto es algo que podemos explotar e incluso les tiro la idea, si acá está escuchando algún RDR o algún director de capacitación o alguien del equipo distrital que le interesaría, imagínense hacer un concurso Toastmasters en su distrito. Puede ser algo que puede motivar a todos los socios. Así que esta es otra idea que podemos utilizar en este comité de desarrollo profesional que es más accionable. Y no necesariamente tiene que ser dentro del club. Puede ser algo que sea de crecimiento personal afuera. Por ejemplo, a mí me encantan los libros de John Maxwell y él tiene varios planes de crecimiento que son de 90 días, que solamente es una hoja y luego hacía una pregunta de reflexión. Así que en nuestro club nosotros mandamos eso todos los días por 90 días. No era obligatorio, no teníamos retroalimentación, pero muchos de los socios lo aplicaban y era como que la verdad eran reflexiones bastante buenas y eso los hacía crecer. Así que pueden hacer eso fuera de sesiones. También nosotros ahorita queremos aplicar como retos semanales, que esta fue una idea de un podcast que yo escucho, que se llama By the Book, que ellas lo que hacen es agarran un libro, miran como cuáles son las reglas y la aplican así al pie de la letra por lo menos por 2 semanas y luego decían cómo ha cambiado su vida gracias a eso. Entonces es muy interesante porque es algo que podemos ver en nuestro club, como qué temas nos interesa. Nos interesa tema de disciplina, nos interesa el tema de no sé, ahorita no se me viene a la cabeza, me interesa el tema de manejo de tiempo, nos interesa el tema de comunicación. Entonces, pueden elegir libros como el de Atomic Habits, por ejemplo, el de la mañana milagrosa de las 5 de la mañana, o sea, libros así que se pueden aplicar y lo aplican, puede ser 1 o 2 semanas por lo menos, y luego dan una retroalimentación en la semana, cómo sienten que cambió su vida, cuáles fueron los retos. Entonces, es algo que están haciendo durante todas las semanas, no solamente en sesión toma un poquito de tiempo, pero todos están comentando y creciendo y conociéndose más, así que pueden aplicar eso. O también pueden ver videos en YouTube, hay por ejemplo, cuál era el horario que utilizaba Thomas Edison o el que utiliza Elon Musk o todas esas grandes personalidades. ¿Qué tal si ustedes dicen como, bueno, vivamos una semana como viven ellos? Si ellos dicen que se levantan a las 4 de la mañana, pues lo vamos a hacer, obviamente aplicado a nuestra vida. Si tenemos trabajo, no es que vamos a decir, vamos a meditar como por 6 horas, pero pueden como adaptarlo dentro de lo posible
a su vida, y eso puede ser como bien interesante ver cómo lo viviste, qué te pasó, qué te sentiste ahorita levantándote a esa hora. Hay gente que más bien se levantaba más tarde, entonces, y trabajaba en la noche, entonces pueden ver cómo les afecta eso y quizás tiene un impacto positivo en su vida y luego lo siguen aplicando, o dicen, no, realmente mejor quiero mejorar este tipo de rutina. Así que son como desafíos que se pueden utilizar fuera de la sesión, pero siempre lo hacemos juntos. O nosotros también tuvimos un reto que, bueno, ustedes saben, acá ya hicimos el desafío de los 90 días, pero este era distinto porque ya era un plano más personal. Nosotros dijimos, bueno, si nosotros terminamos el año con la misma intención con el que lo iniciamos, nos va a ayudar a completar esas metas, e iniciando el año vamos a tener como más momentum. Entonces aplicamos retos de, ok, ahorita lo que vamos a hacer es que nos vamos a comprometer a tomar el galón de agua, nos vamos a comprometer a hacer como por lo menos 15 minutos de ejercicio a diario, y eran como varios hábitos. Entonces ya la gente decía como, ¿y cómo te funcionó o cómo no? Y hicimos como un template que se lo mandamos a todos los socios para que ellos fueran escribiendo. Y también eran cosas como de gratitud, 3 cosas por las que estaba siendo agradecido, que planearon su semana. Entonces eran hábitos que los ayudaban sus metas. Así que era nuevamente conectar a los socios y nos vamos conociendo más. Y hablando de ejercicio que mencionó ahorita, pueden ser actividades también fuera de sesión del club, que sean actividades de convivio. Por ejemplo, pueden hacer una clase de yoga, que quizás no todos lo han hecho, pero puedes ayudar a que aprendan algo, otra habilidad, y a conectarse y hacer ese convivio en los socios. Otra idea que pueden aplicar son grupos de masterminds, que muchas veces nosotros queremos o tenemos, digamos, obstáculos que no comentamos tanto, y pueda que gente ya haya vivido esa experiencia. Entonces los masterminds son bien interesantes porque hay como una explicación, un tema central, y luego las personas dicen, ok, yo tengo este problema, y pasa una persona como al frente y dice, bueno, esta es como la posición, lo dice brevemente, y luego las otras personas, por lo menos que participen unas 6 que quieran opinar, hablan, pero no hablan diciendo deberías hacer eso, sino que hablan diciendo, ok, si a mí me pasara ese problema, yo lo que haría fuera tal cosa, tal cosa, tal cosa, para no estar señalando a la persona ni que se sienta de, hey, deberías hacer esto, sino que cómo reaccionarían otras personas, así que eso nutra al grupo y nuevamente los conecta y ya vea alternativas de problemas u obstáculos que ellos tienen. Nosotros ahorita esto lo vamos a utilizar para crecer, como les decía, agregar ese valor, pero no solo a nuestros socios, sino que utilizarlo de una forma de atraer a nuevos socios. Vamos a hacer un Mastermind Groups con un entrenador de John Maxwell y los vamos a ir alternando cada semana. Entonces, el programa funciona así. Nosotros vamos a ir a empresas y les vamos a decir, mándennos líderes potenciales, ejecutivas de su compañía, van a tener un entrenamiento gratis de liderazgo aplicable, no tienen que pagar nada, solamente tienen que comprometerse a siempre cumplir a la sesión hasta terminar los masterminds. Y ahí conocen nuevas personas que son potenciales para el club, son personas que ya les han reconocido liderazgo y puede ayudarlos a conectar con esa empresa. Entonces es una idea que nosotros tenemos para que nos va a ayudar a nuestros socios a seguir creciendo ellos, pero también a detectar nuevos líderes que les interesan estos temas de crecimiento, entonces pueden aportar mucho al club. El propósito de este programa es agregar valor a líderes que vayan a multiplicar el valor en otras personas, porque es lo que queremos lograr en nuestro club. Así que esas son como algunas ideas que ustedes pueden aplicar que van relacionadas a este comité de desarrollo profesional para poder explotarlo. Si ustedes tienen alguna idea o si les gustaría alguna de estos programas que nosotros mencionamos, con gusto de parte de la IRCA se los podemos dar o podemos apoyarlos para que ustedes creen los mismos. Y
Si quieren adaptarlos, obviamente lo pueden hacerlo. Y si tienen alguna propuesta que les gustaría que planteemos para que todos sigamos creciendo juntos, pues también la podemos aplicar. Así que muchísimas gracias por estar escuchando nuevamente otro episodio de Al Estilo Rotaract. Esperamos que estos episodios les sigan sumando valor, porque ese es el propósito que tenemos en la IRCA, que es crecer líderes que multipliquen el impacto en sus comunidades. Así que nuevamente gracias y nos estaremos escuchando la próxima semana.